Buenos días a todos, somos Entre Guerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 9 de marzo de 2026. En Ucrania, las conversaciones destinadas a buscar una salida a la guerra entre Ucrania y Rusia han sido pospuestas a petición de Estados Unidos, según ha declarado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. La reunión estaba prevista inicialmente para esta semana y se ha aplazado porque, según Zelensky, la atención de los aliados occidentales se ha desplazado hacia la crisis con Irán y la situación en Oriente Próximo. En un mensaje publicado en X, Zelensky ha reiterado que Kiev sigue dispuesta a reunirse en cualquier momento en un formato que permita avanzar hacia el fin de la guerra. Al mismo tiempo, ha acusado a Moscú de intentar aprovechar la crisis en Oriente Próximo y el Golfo Pérsico con el fin de favorecer su estrategia militar y convertir los ataques iraníes contra sus vecinos y bases estadounidenses en un segundo frente indirecto en el conflicto ucraniano. La guerra con Irán está también teniendo un fuerte impacto económico en Ucrania, donde el aumento de los precios globales de la energía está golpeando a una economía ya debilitada por la guerra. Los precios del combustible en Ucrania estarían subiendo rápidamente, lo que afecta especialmente a empresas que dependen de generadores debido a los apagones provocados por los continuos ataques rusos. El encarecimiento del diésel y la gasolina también ha elevado los costes de transporte y logística, presionando sectores clave como la agricultura. El país ya estaba saliendo de un periodo inflacionario muy significativo. La inflación había alcanzado el 15,9% en mayo del año pasado, descendiendo al 7,4% en enero, pero el reciente aumento de los precios energéticos amenaza con frenar esa tendencia. El Banco Central de Ucrania ha advertido que los precios del combustible, que habían bajado al 5,7% en enero, volvieron a subir rápidamente en febrero debido al encarecimiento de los mercados energéticos europeos. Ante esta situación, el gobierno ucraniano ha anunciado medidas para estabilizar el mercado, como controles de precios y supervisión por parte de las autoridades de competencia. Sin embargo, con una capacidad de refinado muy reducida, la economía ucraniana sigue siendo muy vulnerable a las fluctuaciones del mercado energético internacional. En Oriente Próximo, las negociaciones sobre el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza han quedado temporalmente suspendidas después del estallido del conflicto con Irán. Según varias fuentes implicadas en la mediación, la pausa afecta especialmente a las conversaciones sobre el desarme de Hamás, considerado un elemento central del plan. La propuesta planteaba que el grupo entregase sus armas a cambio de una amnistía, con el objetivo de facilitar la reconstrucción del enclave y nuevas retiradas militares de Israel. Un encuentro entre representantes de Hamás y mediadores de Egipto, Qatar y Turquía estaba previsto para el mismo día en que comenzaron los ataques contra Irán, pero fue cancelado y todavía no se ha fijado una nueva fecha. Un funcionario de Hamás ha confirmado que las conversaciones están congeladas por ahora, mientras la atención regional se centra en la escalada militar más amplia en Oriente Próximo en los últimos años. Durante las últimas horas, Israel anunció el inicio de una nueva ola de bombardeos aéreos contra infraestructuras vinculadas a Hezbollah en los suburbios del sur de Beirut, una zona considerada el principal bastión político y militar del grupo. Entre los objetivos alcanzados se encuentra un edificio asociado con la institución financiera Al-Qard, Al-Hassan, en el área de Sfair, que resultó prácticamente derruido tras el impacto. Israel sostiene desde hace años que esta red financiera funciona como mecanismo de financiación para las actividades militares de Hezbollah. De forma paralela, el ejército israelí también ha informado que en los últimos días ha interceptado decenas de drones lanzados por Hezbollah y destruido múltiples lanzadores de cohetes y misiles en el sur del Líbano. Según las fuerzas de defensa de Israel, muchos de estos sistemas se encontraban al sur del río Litani y habían sido utilizados para disparar numerosos proyectiles contra el norte de Israel. Las autoridades militares israelíes afirmaron además que parte de los ataques del grupo libanés están siendo lanzados desde posiciones más profundas dentro del territorio del Líbano, lo que según su versión demuestra un intento de dispersar las plataformas de lanzamiento y reducir su vulnerabilidad frente a los ataques aéreos israelíes. Mientras tanto, Hezbollah ha continuado ejecutando ataques de largo alcance contra objetivos israelíes. En uno de los incidentes más relevantes, un ataque con misiles lanzado desde territorio libanés alcanzó el centro de Israel. Aunque varios proyectiles fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea, al menos uno logró impactar en la zona, provocando 2 heridos leves según los servicios de emergencia israelíes. El objetivo del ataque habría sido un complejo de antenas satelitales situados cerca de Beit Shemesh, en el distrito de Jerusalén. Las instalaciones pertenecen a la empresa luxemburguesa SES S.A., una compañía internacional dedicada a las telecomunicaciones satelitales que mantiene colaboraciones con empresas del sector de defensa israelí. El uso de proyectiles de mayor precisión sugiere un intento de atacar infraestructuras estratégicas relacionadas con comunicaciones o capacidades tecnológicas. Hezbollah también ha difundido material audiovisual mostrando el lanzamiento de un misil de alta precisión contra una supuesta base militar israelí en Stella Maris, en la ciudad portuaria de Haifa. En otro incidente separado, la milicia Chish publicó imágenes de un ataque con un misil guiado contra carro contra una posición militar israelí en Balat al-Muqadad, en el sur del Líbano, evidenciando que los enfrentamientos directos a lo largo de la frontera continúan produciéndose de forma regular.
En cuanto al conflicto con Irán, el precio del petróleo en Estados Unidos ha superado los $100 por barril por primera vez desde los meses posteriores a la invasión rusa de Ucrania en 2022. La escalada se ha producido al mismo tiempo que instalaciones energéticas en Bahrein han comenzado a dar tras un nuevo ataque iraní, aumentando la preocupación sobre posibles ataques sistemáticos contra la infraestructura energética regional. En el plano militar, Irán ha intensificado los ataques contra territorio israelí durante la noche utilizando nuevamente municiones de racimo contra el centro de Israel. Según fuentes israelíes, al menos 6 puntos fueron impactados por estas municiones en la zona central del país. Sus ataques han provocado víctimas en Tel Aviv, donde una persona ha muerto y otras 2 han resultado gravemente heridas. El uso de municiones de racimo marca una escalada significativa en la naturaleza de los ataques iraníes. En respuesta, la Fuerza Aérea israelí ha lanzado una nueva oleada de ataques aéreos masivos contra infraestructuras militares en territorio iraní. Los bombardeos han alcanzado objetivos en Teherán, Isfahán y diversas zonas del sur del país. Además, el ejército israelí afirmó haber destruido el cuartel general de operaciones de drones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y completado una campaña de ataques contra 6 aeropuertos iraníes. Según el comunicado militar, estos aeródromos eran utilizados por la fuerza al-Quds para transportar armamento y financiar a aliados regionales como Hezbollah, Hamas o Ansarollah. Los bombardeos israelíes también se han dirigido contra instalaciones energéticas dentro de Irán. Imágenes procedentes de la capital mostraron escenas de destrucción masiva en Teherán tras ataques que arrasaron numerosos depósitos de petróleo dentro de la ciudad. Esta estrategia sugiere un intento de debilitar tanto la infraestructura militar como la capacidad energética y logística del país. Mientras tanto, el conflicto continúa expandiéndose a otras partes de la región. El Ministerio de Defensa de Turquía ha informado que un misil balístico lanzado desde Irán fue interceptado por sistemas antimisiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo Oriental antes de alcanzar el espacio aéreo de Turquía. Fragmentos de interceptor cayeron posteriormente en el sur del país sin causar ninguna víctima. En el Golfo, Emiratos Árabes Unidos ha informado que ha detectado 15 misiles balísticos y 18 drones procedentes de Irán durante la jornada de hoy. 12 de los misiles fueron interceptados y 3 cayeron al mar, mientras que la mayoría de los drones también fueron derribados. En paralelo, Arabia Saudí ha anunciado que había destruido ya 13 drones en distintos puntos de su territorio, lo que refleja una intensificación de los ataques iraníes contra países que albergan bases militares estadounidenses. Estados Unidos también continúa desempeñando un papel militar directo. Los marineros a bordo de un buque mercante en el mar Arábigo grabaron el momento en el que misiles de crucero Tomahawk estadounidenses volaban hacia objetivos en Irán. En la zona operan varios buques de guerra estadounidenses, incluidos el portaaviones USS Abraham Lincoln, desde que despegan cazas de combate para participar en operaciones contra objetivos iraníes. El mando central estadounidense también ha destacado el uso de sistemas de artillería de largo alcance HIMARS como parte de las operaciones contra el régimen iraní. A pesar de las intensidades de los ataques, Irán continúa intentando mantener su capacidad militar. Medios iraníes afirmaron que las defensas aéreas del país han derribado 2 drones MQ-9 en la provincia de Bushehr, cerca de las instalaciones nucleares estratégicas. Al mismo tiempo, una embarcación presuntamente vinculada a la armada iraní fue atacada cerca de Bandar Abbas durante los bombardeos más recientes, aunque su identidad exacta todavía no ha sido confirmada. En el plano interno iraní, miles de personas se han congregado en la plaza Imam de Isfahán para celebrar la proclamación de un nuevo líder supremo, el ayatolá Mojtaba Khamenei, hijo del anterior líder. La transición del liderazgo se ha producido en medio de una guerra a gran escala y bajo intensos ataques aéreos contra el país, lo que añade cierta incertidumbre política a la situación actual. El conflicto también estaría generando nuevas dinámicas insurgentes dentro del propio territorio iraní. Militantes árabes del suroeste del país han anunciado la creación de un nuevo grupo armado denominado Adwa Freedom Brigades, que afirman estar combatiendo a las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en la provincia del Juzestán. Este desarrollo podría abrir un nuevo frente interno para Teherán si se intensifican las actividades de grupos separatistas o insurgentes en el país. En el ámbito internacional, varios países habrían comenzado a tomar medidas para proteger a sus ciudadanos y personal en Irán. La empresa nuclear estatal rusa Rosatom ha anunciado que está preparando la evacuación de un segundo grupo de familiares y trabajadores involucrados en la construcción de nuevas unidades de la central nuclear de Bushehr, ante el riesgo creciente de que el conflicto alcance instalaciones energéticas. Por su parte, las autoridades estadounidenses también han advertido sobre posibles amenazas fuera del campo de batalla. Según una alerta federal citada por medios estadounidenses, agencias de inteligencia interceptaron una comunicación cifrada procedente de Irán que podría funcionar como señal de activación para posibles células durmientes en el extranjero. Aunque el análisis sigue siendo preliminar, este tipo de advertencia refleja la preocupación por la posibilidad de que el conflicto se extienda más allá del ámbito militar convencional. En Estados Unidos, el Comando Sur ha informado que unidades bajo la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear han realizado un ataque contra una embarcación vinculada al narcotráfico en el Pacífico Oriental. La operación se ha ejecutado por orden del general Francis L. Donovan, después de que la inteligencia indicase que la nave transitaba por rutas conocidas de tráfico de drogas con cargamento ilícito. El ataque ha dejado 6 muertos. Estados Unidos ha designado como organización terrorista a los Hermanos Musulmanes de Sudán, organización islamista del país africano, a quienes acusan de ejecuciones masivas de civiles. Según el secretario de Estado Marco Rubio, dicha organización ha sido entrenada y apoyada por los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
En África, el Jotanim ha llevado a cabo un gran ataque contra el ejército beninés en el remoto albergue de Penjari, recientemente convertido en base militar. La base se encuentra en el interior del Parque Nacional de Penjari, cerca de la frontera con Burkina Faso. Las imágenes grabadas por un militante de Jotanim muestran el momento del gran ataque contra la base del ejército beninés. Algunas fuentes y formas de que el ejército logró repeler el ataque de los yihadistas, aunque se desconocen todavía el número de víctimas. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.